Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Felicidades nuevamente a las madres en su día. Necesitamos de la gracia de Dios en esta mañana para traer esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. En esta mañana para compartir con ustedes. Llevo varios días un poquito afectado de la garganta. Intentaremos ser lo más cortos posible. Intentaremos. Amén. Así que, ¿qué tal si busca su Biblia en Hebreos capítulo 11? Hebreos capítulo 11. Vamos a leer del 23 al 26. Hebreos capítulo 11, 23 al 26. La palabra dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Dios añada bendición a su palabra en esta mañana. Y posiblemente usted está diciendo, el pastor venía a hablar acerca de las madres y cómo comenzó por Hebreos, hablando acerca de la fe, hablando acerca de Moisés. Porque es que hoy vamos a hablar acerca del legado de fe de una madre. Y para poder hablar del legado de fe de una madre, nosotros tenemos que tener el contexto, el trasfondo de lo que estaba ocurriendo en la vida, alrededor de la vida de esta madre. Y para hacerlo tenemos que ir a Éxodo. Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1 comienza hablando de José, pero ya para el verso número 6 dice que José y todos sus hermanos y toda esa generación murió. Ya no está José. Verso 8 de ese capítulo 1 nos dice que entonces se suscita una problemática con la multiplicación del pueblo hebreo en tierra de Egipto. Dice el verso 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El faraón, el rey, está viendo una problemática. Este pueblo está demasiado grande, se está multiplicando demasiado rápido, son más fuertes que nosotros. Esta gente puede venir en contra de nosotros y destruirnos en nuestra propia tierra. Entonces dice que pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero ¿qué pasa? Mientras más los oprimían a los hijos de Israel y los egipcios, más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor de campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Ellos estaban tratando de debilitar de alguna manera a los varones hebreos para que dejaran de multiplicarse. Pero no le estaba funcionando. Mientras más oprimían, más se multiplicaban. ¿Qué hace el rey entonces? ¿Qué hace el faraón entonces?
Tenía que controlar de alguna manera el nacimiento de varones específicamente. Y emite una orden. Y esa orden se la da a dos mujeres parteras que se cree que tenían unas 500 parteras a su cargo. Si usted está pendiente, quiere tener una niña y no tiene nombres, le voy a decir dos nombres hermosos para que pueda ponerle a sus niñas. Estas mujeres se llamaban Cifra y Fua. Y Fua. Ay, ay, ay. Ellas tenían a cargo más o menos unas 500 parteras. Y él les dijo que cuando las parteras llegaran, donde las mujeres que iban a dar a luz y vieran el sexo del niño, que era niño, lo mataran. Pero las parteras no hicieron caso a la orden del rey, porque dice que temieron a Dios. Y entonces les permitían vivir. La palabra dice que Dios las bendijo por eso. Pero entonces el faraón las llama, le dice, ¿qué está pasando? Cifra y Fuá, ¿qué está pasando? ¿Por qué siguen naciendo los hijos de los hebreos? ¿Por qué siguen naciendo varones? Y ellas les dicen al rey, es que, verás rey, es que estas mujeres hebreas no son como las egipcias. Las egipcias son como que debilitas así, tú sabes, como que necesitan más ayuda. Estas mujeres hebreas son fuertes. Estas mujeres hebreas cuando nosotros llegamos ya parieron. No necesitaron ayuda de nosotros. Y el rey entonces contrariado y no sabiendo qué hacer, dice, ok, si ellas no cumplen con mi mandato, entonces yo voy a hacer el mandato a todo Egipto. No tan solo a los hebreos, sino también a los egipcios. Cualquier varón que nazca va a ser tirado en el río. Allá donde escucharon un llanto de un bebé, no importa si fuera hebreo o la persona que lo escuchara o si fuera egipcio, tenía la encomienda de mirar si era un varón y tirarlo al Nilo a que muriese ahogado. Mientras todo esto ocurría, mientras toda esta historia ocurre, hay algo pasando mucho más arriba. Y el capítulo 3 de Éxodo nos dice, el mismo Dios hablando con Moisés luego, dice que él vio la aflicción del pueblo en Egipto. Su clamor a causa de sus capataces lo escuchó, conoció sus angustias y descendió para librarlos de la mano de los egipcios. Dios estaba viendo la calamidad que estaba ocurriendo con su pueblo, vio la aflicción y decidió librarlos. Pero sabemos también que ese pueblo que estaba ahí, que llevaba unos 400 años, no era que todo el pueblo estaba siendo fiel a Dios, ¿sabe? No era que todo ese pueblo le servía al Señor y honraba al Señor. Porque ese mismo pueblo hebreo, después Dios hablándole a Ezequiel en el capítulo 20, dice que muchos de ellos se habían vuelto a los ídolos de los egipcios. Pero permanecía un remanente fiel. Como siempre, permanece ese remanente fiel a Dios, al Señor, que lo adora y lo busca. Y es ahí donde Éxodo 2, capítulo 1, verso 1 y 2 dice que un varón de la tribu de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que le concibió y dio luz a un hijo. Y viéndole hermoso, le tuvo escondido 3 meses. En el original hebreo es hermoso, no crea que
se refiere a hermosura física. Y yo sé que para todas las madres aquí, porque es un hecho, ¿no? Es un hecho. ¿Qué madre dice que su hijo es feíto? ¿Qué madre dice eso? Para las madres todos los hijos son bellos. Todos sus hijos son hermosos. Pero este no es el caso que está hablando aquí la palabra. No está diciendo que él era físicamente hermoso. En el original eso significa que él era agraciado, que él no era ordinario y que había algo especial en él, y sus padres habían visto eso. Sus padres habían visto que había algo especial en ese niño que había nacido. Pero ¿quién eran los padres de Moisés? Si yo quiero hablar de este legado de fe de una madre, yo quisiera saber el nombre si es que la Biblia me lo dice. Y hay solamente 2 menciones del nombre de esta madre en las Escrituras. Uno está en Éxodo 6:20 y yo voy a leer el del número 26:59. Dice: la mujer de Amram. Así que el papá de Moisés se llamaba Amram. Se llamó Jocabed, que significa Jehová es gloria. Hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Y esta Dios dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a María o Miriam, su hermana. Así que tenemos una mujer que escasamente se menciona su nombre 2 veces en la Biblia, que crió 3 hijos. Pero sabe que cientos de años después, Miqueas 6:4 menciona, Dios hablándole a Miqueas, dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Dios mismo hablando de los 3 hijos de esta mujer. Y miles de años después, tú y yo estamos hablando hoy de Jocabed y de su legado de fe con sus hijos. Dios tenía un propósito especial con cada uno de ellos. Y sabemos que con Moisés, cuando viene a nuestra mente Moisés, la palabra que nos viene a la mente es libertador. Porque iba a ser tipo de Cristo, la sombra de lo que iba a venir. Él libertó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y miles de años después vendría uno mucho mejor a libertar al mundo de la esclavitud del pecado, y ese fue Cristo. Y esta madre tenía, en ese tiempo tan difícil que le tocó vivir, tenía un propósito especial de sembrar la semilla de fe en el corazón de sus hijos, para que esa semilla diera fruto a su tiempo luego. En un momento difícil, pero sabemos que los momentos difíciles no se desperdician en el plan de Dios. Dios nunca desperdicia un momento difícil en nuestra vida. Dios lo utiliza para formarnos. Dios lo utiliza para esculpir su carácter en nosotros, para glorificar su nombre, para hacer crecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Muchas veces estas situaciones no nos permiten ver, porque es que nos nublan la vista y no nos permiten ver el propósito que tiene Dios aún en medio de la situación que tenemos. Se nos hace difícil que ese momento difícil sea para nuestro crecimiento. Se nos hace difícil ver que ese momento puede servir para que nuestra fe se afiance cada día más. Pero es en la adversidad que nuestra fe crece. Y hay un decir cristiano que nosotros tenemos que dice: la fe no es fe hasta que sea lo único que te sostiene.
La fe no es fe hasta que sea lo único que te sostiene. Yo, cuando veo esto, lo que veo es esta gente que se arriesga demasiado, son locos. Pero ponen a veces unas fotos extremas, agarrados de la puntita de una roca con miles de pies por ahí para abajo, o agarrados de la punta de una antena de esa gigantesca, y solamente esa mano es la que lo sostiene en medio de un vacío. Así es nuestra fe. A veces nosotros sentimos que estamos en medio de un vacío. Pero ¿sabes qué? Que nuestra fe en el Señor es suficiente. Suficiente para mantenernos firmes y que no caigamos. Vamos entonces a ver cómo este relato de fe de esta madre puede hablar a las madres, a los padres, a los tíos, a los abuelos hoy. Y yo saqué dos cosas, dos enseñanzas que quizás nos da Jocabet a través de lo que leemos del mismo Moisés. Y la primera es instruye. Instruye, madre, padre, instruye. Enseña a tus hijos a tener convicciones firmes. Enseña a tus hijos el temor de Dios y a poner su confianza en Él. Porque lamentablemente en la sociedad que estamos viviendo hoy, y muchos hijos de cristianos hoy tienen convicciones demasiado débiles. Han sido secularizados de una manera increíble. Cada vez su convicción es menos bíblica. ¿Y qué pasa? Que son tan valientes. Pueden ser llevados de aquí para allá con todo viento de doctrina, como dice Efesios 4. Sus convicciones vienen de TikTok y de todas estas redes sociales que están adoctrinando a nuestros hijos, que le están enseñando un sistema de creencias contrarias a la palabra del Señor. Y usted sabe que tuvimos conferencias con Emanuel que nos abrieron los ojos, nos espatillaron los ojos así que nosotros decíamos, Dios mío, ten misericordia de nuestros hijos. Esto les está enseñando ideas y todo tipo de filosofías. Y si no tienen fundamento firme, los hará dudar, los hará cuestionar su fe. Y tenemos lamentablemente jóvenes hoy cuestionando su fe. Porque todo este bombardeo está diseñado para adoctrinar la mente, dañar el corazón de nuestros hijos y destruirlos. Pero muchos de nosotros relegamos nuestra responsabilidad posiblemente a lo que se hace en la iglesia. Que cuando el pastor predique, enseñe. Y que mi hijo aprenda de lo que el pastor dice. O que en la iglesia del niño o con los jóvenes de Identity vayan allí y le enseñen de la palabra y de ahí él va a aprender. Le relegamos nuestra responsabilidad a terceros cuando la responsabilidad primaria es de nosotros. De instruir al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otros lamentablemente están relegando su responsabilidad a una pantallita pequeñita, que es un celular, una tablet. Y están viendo todo tipo de contenido dañino que está dañando su mente y su corazón constantemente. ¿Qué enseñanza yo puedo sacar de Jocabet? ¿Qué consejo yo puedo sacar de la palabra para cambiar esto? Jocabet le enseñó a Moisés desde niño que él no era egipcio. Moisés sabía desde niño que él no pertenecía al pueblo de Egipto.
Su madre lo crió sabiendo que él era parte del pueblo de Dios. Como nosotros decimos ahora, tú estás en este mundo, pero tú no eres parte de este mundo. Ella sabía que llegaría el momento en que Moisés sería educado en las mejores escuelas de Egipto, en las mejores universidades de Egipto, la mejor educación por ser hijo de la princesa. Él iba a recibir la mejor educación que había en la época. Y dentro de esa educación estaba que le iban a inculcar adorar a los dioses de los egipcios. Así que ella tenía que levantar en él, que sembrar en él un temor al Señor para que cuando llegara ese momento, él pudiera responder de la manera correcta. ¿Cómo lo podía haber hecho? Ella no tenía una palabra como esta que nosotros tenemos, una Biblia escrita. Ahí lo que todavía había era la tradición oral. Así que ella comenzaba entonces a hablarle a Moisés desde pequeñito de cómo Dios creó los cielos, de cómo Dios creó la tierra, cómo Dios creó el ser humano, creó a Adán, creó a Eva, cómo cayó de su gracia, pero cómo Dios en su misericordia venía trabajando con el pueblo. Cómo Dios en su misericordia llamó a Abraham y le dijo: vas a ser padre de naciones. Como después a Jacob, como después a José, y lo lleva a la tierra de Egipto, a ser gobernante de Egipto. Como la gracia y el favor de Dios había estado con todos ellos, porque ellos depositaron su confianza en Él. De seguro le enseñó a sus hijos a orar. Esta madre se encargó de enseñarle a esos hijos no cosas temporeras, sino cosas que tuviesen repercusiones eternas. Cosas que tuvieran recompensas eternas. Por eso vemos en el verso 24 que leímos de Hebreos 11, que dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. En el momento de decidir ante una bandeja de plata que tenía frente a él, porque mi hermano, ya él estaba allí dentro del palacio. Él tenía el poder, él tenía las riquezas, él tenía la pleitesía de ser hijo de la hija del faraón. Pero en el momento de decidir, la palabra dice que él se rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Lo que está diciendo la palabra es que yo no soy de este mundo, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y las madres de nuestro tiempo tienen que inculcar a los hijos la fe y la confianza en Dios, el temor y el amor a Dios. Para que cuando vengan todas estas filosofías, cuando vengan todas estas corrientes sociales, tu hijo también se pueda parar firme y decidir y decir: yo también soy hijo de Dios. Otra cosa que yo puedo sacar de esta mujer es modelar. Como madre, modela. Porque ella le enseñó a sus hijos a confiar plenamente en Dios. Pero no se quedó ahí. No fue solamente palabra, fue también conducta, fue también hechos. 3 meses escondiendo a Moisés sin temer la orden de Faraón. Verso 23 de Hebreos 11. Dice, cuando empieza, dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses y no temieron el edicto del rey. Pero cuando fue escondido, ¿qué Moisés tenía fe?
¿Moisés tenía fe cuando fue escondido? No, por la fe de sus padres. Moisés fue escondido por 3 meses y no tuvieron miedo a la orden de Faraón. La confianza en Dios de estos padres, la confianza en Dios de esta madre sabía: este es un hijo de Dios, él tiene algo especial de Dios. Yo tengo fe que yo lo puedo esconder 3 meses aquí y Dios va a cuidar de él. No temieron. Pero ¿qué pasa? Luego de 3 meses, es más, 3 meses no es fácil. Un niño, usted sabe que cuando tiene sus necesidades va a gritar, va a llorar, se va a esgalillar gritando, pidiendo leche, pidiendo comida, pidiendo que tiene frío. Todas estas cosas que tienen que cambiarlo. Así que ya en 3 meses se le hacía un poco difícil, porque podían pasar por su casa, escuchar al niño y lo van a tirar al río. Así que ella comienza a tejer una canasta. La Biblia dice que la calafateó, le echó brea y la hizo bien, la impermeabilizó, palabra de domingo, para que no se hundiera. Y la coloca en la orilla del río, donde crecían específicamente unos juncos, unas hierbas bien altas. Y la pone ahí para que la corriente no se lo lleve. Esta mujer es inteligente. Ella sabía lo que estaba haciendo. Y deja entonces a su hermana, María, que la Biblia dice que podría tener como unos 7 a 10 años. Los estudiosos dicen, cerca, mirando a donde estaba Moisés, vigilando. Esta mujer tenía plena confianza en el Señor. Ella tenía mucha información. Ella sabía lo que estaba haciendo. Ella sabía dónde ponerlo para que no se fuera. Ella sabía también que esto era un lugar donde venían posiblemente los de palacio a bañarse. Posiblemente estaba protegido para que los cocodrilos no se metieran, qué sé yo. Ella sabía que la princesa era una de las que llegaba allí a bañarse con sus doncellas. Ella también sabía que la hija del faraón todavía no tenía hijos. También sabía la creencia de los egipcios del Nilo, que ellos veneraban al Nilo porque era el que les daba todo lo que ellos necesitaban. Así que ella sí tenía muchas cosas en su mente. Pero sabe que eso no le garantizaba nada. Eso no le garantizaba de que cuando encontraran al niño, las doncellas lo tiraran al río a ahogarse, porque esa era la orden que había. Ella no tenía ninguna seguridad humana, pero puso su confianza en su Creador y su Señor. Puso su confianza en el Señor y le dijo: Señor, yo no sé qué va a pasar. Y lo más seguro, dijo, yo solamente te ruego que tú le preserves la vida. Por lo menos que le preserves la vida. No lo dice la Biblia, eso lo estoy diciendo yo acá. Ella solamente estaba haciendo lo que más tarde en la escritura el salmista iba a escribir en Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Posiblemente estaba diciendo: este es mi plan, Señor, este es mi plan, pero yo sé que tú eres un Dios soberano. Yo sé que tus planes son mejores que los míos, igual que tus caminos y tus pensamientos son más altos. Yo sé que tus planes son más altos que los míos, pero Dios, ten misericordia. Y la voluntad de Dios fue tan y tan buena que cuando lo encontraron, la hija del faraón dijo: yo me quedo con él. Cuando sale Miriam, María le dice: yo te puedo conseguir a alguien, una nodriza, alguien para que lo cuide. La princesa accedió.
Así que Dios en su voluntad hizo no solamente que Moisés se le preservara su vida, sino que se la devolvió a los brazos de su madre. Y como ñapita, la princesa dijo, y te voy a pagar por criarlo. Hasta la parte económica Dios trabajó para que no se preocuparan por nada en la crianza de Moisés. Y Moisés terminaría entonces viviendo en el mismo lugar de donde había salido la orden para matarlo. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Pero ¿y qué con nosotros? Porque esta mujer no sacrificó a sus hijos en el altar de la conveniencia. Esta mujer no sacrificó a los hijos en el altar de la comodidad. Ella no pensó en nada de eso. Ella les mostró con palabras y con hechos cómo debe vivir un verdadero hijo de Dios. Porque como nosotros sabemos, nuestras acciones hablan mucho más fuertes que nuestras palabras. Y tiene que haber una coherencia con lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Yo puedo estar cantando, yo no soy cantante, pero yo puedo estar cantando, mi confianza está solo en ti, mi confianza está. Mis hijos me escuchan cantando que mi confianza está solo en el Señor. Y en el primer cantazo de prueba, yo me echo a morir como los que no tienen esperanza. Reprendemos y castigamos a nuestros hijos cuando mienten. Pero si hay una llamada de alguien que nosotros no queremos atender, no nos interesa atender esa llamada, mira, dile que no estoy. Dile que no estoy. No estoy. Si un hijo de nosotros dice una palabrota, nosotros sacamos la mano y le queremos arrancar los dientes. He escuchado uno que te voy a lavar la boca con jabón. Pero cuando quizás nosotros estamos subidos en una discusión en casa, se nos sale esa y como 4 más, mucho más fuertes que esa. Ay, puede decir como dice Joey, aleluya. Aleluya. No solo debemos preocuparnos por lo que le enseñamos a nuestros hijos cuando le hablamos del Señor y de su palabra, es también preocuparnos por lo que ellos están viendo en nosotros. ¿Qué estoy predicando y enseñando con mis acciones? Hay una canción que el pastor Joey la mencionó y que yo, el que sabe, esa canción siempre a mí me exprime el corazón. Dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender, que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Esa canción siempre me ha llegado a examinarme, a ver todos los errores que yo he cometido como padre y recurrir al trono de la gracia y pedir misericordia y pedir que Dios derrama de tu gracia y de tu sabiduría sobre mí para que yo pueda ser un buen ejemplo a mis hijos, porque ellos me están mirando a mí. Que yo pueda decir como Pablo decía, qué difícil, ser imitadores de mí como yo de Jesucristo.
¿Cómo puedo llegar yo ahí? Solamente por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. ¿Qué legado de fe nosotros estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo tienen para seguir cuando sean ellos los que tienen que decidir? Yo les ruego al Señor que nos ayude a vivir y a modelar como que somos lavados y redimidos por la sangre de nuestro Señor. Y esta fe y este modelaje trae alguna recompensa. ¿Traerá alguna recompensa? ¿Recompensó Dios la fe y fidelidad de Jocabed? En el mismo capítulo 11 de Hebreos, el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que dice después, y que es galardonador, que recompensa a los que le buscan. El fruto de su legado lo comenzó a ver cuando en el verso 25 de Hebreos dice que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, pues temiendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo por los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en ese galardón, tenía su mirada puesta en una recompensa que no es terrenal. Él había aprendido de su madre que las cosas terrenales son pasajeras, pero la voluntad de Dios tiene recompensas eternas. Así que Moisés decidió dejar la gloria y el poder del palacio para vivir en el desierto, rodeado de ovejas, y luego hacer la voluntad de Dios. Jocabed, para concluir, tuvo una confianza firme en el Señor, en medio de la crisis, en medio de la esclavitud, en medio de la amenaza de muerte. Su fe se mantuvo inquebrantable, y esto fue lo que ella transmitió a sus hijos. Esa fe inquebrantable, ese fue el legado de fe que dejó a sus hijos. Y Dios les dio una encomienda a toda madre. Y yo creo que primero, y creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, es mostrar en esta tierra solamente un destello de lo que es el amor de Dios. Un amor incondicional. Las madres Dios las dotó con esa capacidad de amar sin reparos. Amor incondicional. Por eso el decir que nosotros tenemos que con el amor, como el amor de la madre no hay nada que se compare en esta tierra. Dios creó a las madres con esa capacidad de amar, pero también les dio la responsabilidad de sembrar en sus hijos el temor a Dios, el amor a Dios, enseñarles a orar desde pequeños, leer la Biblia con ellos, traerlos a la iglesia, a que se congreguen, no solamente de palabras hablarles, sino con la forma de comportarte, de la manera que tú y yo vivimos la relación con Dios. Si hay algo que yo recuerdo de mi mamá, desde yo chiquitito, desde que tengo uso de razón, es que mi mamá es una mujer de oración. Que cuando la cosa se apretaba, cuando la cosa se ponía bien difícil, mi mamá tenía el rinconcito donde ella se tiraba de rodillas. Se iba en ayuno y oración a decirle al Señor: Señor, si no es con tu sabiduría, si no es con tu fuerza, si no es con tu guianza, yo no puedo seguir.
yo no voy a poder seguir, yo no voy a poder hacer frente a esto. Y Dios siempre guió a mami a hacer lo correcto. Siempre Dios fortaleció a mi mamá. Yo recuerdo, espero no cogerle mucho tiempo, ya estoy terminando. Yo recuerdo una vez, no sé, es un recuerdo que tengo por lo impactante que fue, que a mí me dio un dolor de oídos bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, que yo no lo podía resistir. Y comencé a gritar del dolor. Era gritar y a llanto y grito y llanto y grito. Y fui donde mi mamá, a la cama, gritando de dolor. Y mi mamá tenía sus medicinas, podía quizás ir al hospital, pero siempre hacía algo primero. Me dijo, vente. Y me arrodilló al lado de mi cama con ella. Y como hacía todas las noches, porque en casa se tenía que orar con ella, ella me repetía la oración, ella me decía la oración y yo la repetía. Y ella comienza a orar por mí. Repite esto, Señor, y yo seguía, Señor. Y repitiendo la oración que hacía mi madre, con mucha fe. Yo sentí, y pensé que era mi papá, que una mano se posó sobre mi cabeza. Y yo dije, pues papi se levantó también con el griterío mío a orar por mí. Pero esa mano no se quedó en mi cabeza. Esa mano entró dentro de mi cabeza. Dentro de mi cabeza cerró y poco a poco empezó a echar para atrás. Y yo lo que sentí fue que aquello hizo ¡pup, pup! Y se despejaron mis oídos. Se fue el dolor, nunca más volvió. Una madre enseñando a quién acudir en momentos de necesidad. Dios quiere que tú dejes un legado en tus hijos. Dios quiere que tú dejes un legado en tus nietos, en tus sobrinos, en cualquier persona, porque posiblemente Dios te colocó en algún sitio para que tú dejes un legado de fe. Guíalos en la experiencia personal con Cristo. Ayúdalos a vivir su fe. ¿Piensas que tú no tienes las herramientas? No las tengo. La palabra dice, pide sabiduría a Dios y Él te dará en abundancia y sin reproche. Sigue el consejo de Proverbios 3, 5 al 6, que dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te va a mostrar el camino que debes tomar. Que tus hijos, que tus nietos y demás generaciones puedan dar testimonio de ti, como la Biblia de Jocabet. Una madre que dejó un legado de fe que trascendió generaciones. Que digan de ti como la mujer de Proverbios 31. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también se la alaba. Y después dice, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Posiblemente tú estás aquí, te invitaron y estás escuchándome hablar de esta mujer de fe y cómo legó ese legado a sus hijos. Y tú dices, pero es que yo no tengo ese legado para dejar. Yo no tengo a Cristo en mi corazón para dejar un legado de fe como este. Pero el mismo Dios en el que confió Jocabet, ese mismo Dios que Moisés también confió, en su gracia y en su misericordia y en su amor eterno, abandonó su gloria, se hizo carne, vivió entre nosotros y vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir.
murió siendo justo la muerte que justamente tú y yo merecíamos. Y por ese sacrificio, ahora tú también puedes tener entrada a ese trono de la gracia, recibir perdón y recibir salvación. Así que si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón hoy, yo te invito a que hoy tú vengas a Cristo. Hoy puede ser mañana de salvación para ti. Ven en arrepentimiento y fe delante de Él. Deposita tu confianza en Dios. Porque Él puede comenzar contigo hoy lo que será un legado de fe que tú puedas también transmitir a otras generaciones. Y el consejo para todos, el de la palabra en esta mañana, para toda madre, padre, para todos los que estamos aquí, procura dejar un legado de fe. Siembra semillas que tengan frutos eternos. El Señor en su misericordia nos usa como sus instrumentos para enseñar a otros a amar, para enseñar a otros a obedecer y honrar a Dios. Nos usa para que nosotros podamos aprender disciplinas espirituales. Nos usa para ser ejemplo de conducta en la casa y en la sociedad. Y sobre todo, nos usa para mostrarle su necesidad de Cristo. ¿Qué regalo más hermoso sería que Dios en su gracia y en su misericordia te diera a ti el privilegio de ver a tu hijo, a tu nieto o a cualquier persona que tú enseñaste y guiaste en el camino de la fe, siendo usado en las manos del Señor para su gloria? Que esa sea nuestra meta en esta mañana. Glorificar a Dios con todo. Glorificar a Dios en la crianza. Glorificar a Dios en el modelaje de lo que es el Evangelio, para honra y gloria de nuestro Señor. Oramos. Padre, te damos gracias. Tú eres bueno, Señor. Tú eres poderoso. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos concedes a nosotros, Señor, de ser parte, Señor, de un legado de fe. Porque yo reconozco que soy parte de un legado de fe, de una madre, de un padre, Señor, que te sirvieron, que te honraron, Señor. Y cuando escuché tu mensaje, el mensaje del Evangelio, Señor, mi corazón y mi mente estaba preparada para decir: sí, Señor, te necesito. Y venir arrepentido, Señor, ante ti. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir dejando este legado, a poder seguir creciendo en ti, Señor, y esparciendo, Señor, el conocimiento tuyo a todos los que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor, a no, Señor, simplemente hablar de ti, hablar de tu evangelio, sino también modelar lo que es vivir tu evangelio. Padre, y que muchos puedan llegar, Señor, al conocimiento tuyo a través del testimonio y a través de lo que nosotros compartimos, Señor, de tu evangelio. En el nombre poderoso de Jesús, te lo ruego, Señor, y te doy gracias. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga.